Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Ustedes saben que hemos tratado muchísimos asuntos vinculados con la transición energética de Canarias, con el cambio climático y con las políticas de sostenibilidad del Ejecutivo Autonómico. Lo hemos hecho en diferentes programas en esta casa. Por eso, para nosotros era fundamental poder tener la entrevista que les vamos a presentar a continuación, porque hoy se sienta en esta mesa el consejero de Transición Ecológica de Canarias, Mariano Hernández Zapata. Mariano, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, hay muchísimos asuntos que nos gustaría tratar, pero me gustaría empezar, si no le importa, Mariano, hablando del perfil que usted tiene para el área que está ocupando, teniendo en cuenta que consideramos que es un área de muchísima trascendencia en un momento como el actual. Usted es licenciado en Economía y me gustaría preguntarle quién fue quien decidió nombrarle a usted o proponerle como consejero de Transición Ecológica y por qué usted decidió aceptar ese cargo a pesar de que inicialmente no tiene pues, una formación específica vinculada con cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Bueno, a mí me propone el Partido Popular, me propone el presidente Manuel Domínguez del Partido Popular, a la postre vicepresidente del Gobierno, la posibilidad de ser consejero de Transición Ecológica y Energía, una vez renuncio a mis cargos como portavoz en el Cabildo Insular de La Palma, en este caso en la oposición. Bueno, la verdad que inicialmente le pedí tiempo para pensármelo y bueno, sí quise, llevo un tiempo en el mundo de la política, desde el año 2011, di el salto con Noelia García en los Llanos de Aridane, de teniente alcalde, y a partir de ahí pues he defendido diferentes cargos, como primero consejero en el Cabildo de Gobierno también, senador y como presidente del Cabildo Insular de La Palma. Entendí que si tenía las posibilidades de crear mi equipo y rodearme de personas lo suficientemente cualificadas para sacar adelante las mejores políticas posibles para los canarios, era una oportunidad. Esa opción se me da por parte del presidente de poder crear mi equipo y, por tanto, a partir de ahí le doy el visto bueno al presidente. ¿Usted sería hoy consejero de Transición Ecológica si hubiera podido presidir el Cabildo de La Palma como lo presidió en el pasado mandato? No lo sé, habría que ponerse en ese momento. De verdad que no podemos saber lo que pasaría si se hubieran dado otras cosas. Se dio lo que se dio. Actualmente en el Cabildo de La Palma hay una mayoría absoluta de Coalición Canaria que ostentan el gobierno por 4 años y la situación es la que es y en base a eso el partido ha tomado decisiones. Lo cierto es que mientras usted fue presidente del Cabildo de La Palma, por unanimidad, por apoyo de los 3 grupos políticos que conformaban el Cabildo, se declaró de interés insular un proyecto que ha generado también bastante debate y que está muy vinculado también, al fin y al cabo, con la naturaleza del área que usted ostenta ahora, como es ese llamado ecorresort de La Pavona, básicamente un gran complejo turístico que, entre otras cosas, incluye también un campo de golf. ¿A usted le parece adecuado, ahora ya incluso desde el punto de vista en el que se encuentra, ese proyecto para una isla de La Palma, sobre todo teniendo en cuenta, insisto, que en un momento como este en el que estamos hablando de problemas hídricos como los que tiene su isla y especialmente otras, como puede ser la isla de Tenerife, se contemple un campo de golf y una serie de instalaciones turísticas en un suelo agrícola? Bueno, como bien dices, ha sido un proyecto que ha sido aprobado por unanimidad, en este caso del Cabildo Insular de La Palma. Posteriormente han llegado incluso algunos nuevos proyectos, como puede ser el Wellness de Las Manchas, también aprobado por unanimidad por parte del Cabildo Insular. Y yo en ese momento, y hoy mantengo que tenemos 8 islas que no pueden ser tratadas de igual manera. Me refiero a que hay diferentes velocidades en Canarias y diferentes situaciones en Canarias y sobre todo hay algunas islas que sufren despoblación, como es el caso de las Islas Verdes. La isla de La Palma durante los últimos 50 años ha crecido apenas un 2% de población, cuando vemos que otras islas se han multiplicado por 2 o por más la población en algunos casos. Por tanto, nosotros entendemos que era una posibilidad de generar oportunidades, es una infraestructura que no toca ningún espacio natural ni ninguna zona protegida y lo que sí pedimos en ese momento y durante mi responsabilidad como presidente del Cabildo, que se modificara el proyecto. No es el proyecto inicial que se presentaba en el Cabildo desde hacía un tiempo, es un proyecto mucho más respetuoso con el medio ambiente, mucho más sostenible y qué decir, con el aprovechamiento total de las aguas residuales, con una instalación de una depuradora y creo que con unos aprovechamientos importantes de cara a ese respeto medioambiental. Pero ¿no va un poco en la línea contraria a lo que se pide ahora cuando se habla de sostenibilidad? Insisto, el construir un campo de golf, creo que son en torno a 1.400 camas turísticas, 54 villas de lujo, en un suelo que es eminentemente agrícola, pues lo ha sido históricamente en esa zona de La Pavona. ¿Esto no es contradictorio
territorio. ¿Realmente no habría que ir quizás hacia proyectos con un menor impacto sobre el territorio? Bueno, un proyecto que yo me encantaría que lo pudiéramos conocer o ver. Yo creo que es un proyecto que le va a dar un plus a la isla de La Palma y que es un proyecto en una zona de antiguo cultivo y en una zona de importante deterioro, donde alguna de las partes de ellas actualmente es una carbonera, con un deterioro muy fuerte, yo creo que con un bajo respeto medioambiental en esa actividad que se está realizando en este momento y por tanto por eso entiendo que también mejora en alguna de sus partes lo que se está produciendo en la actualidad. ¿Usted cree en la Agenda 2030? Bueno, yo creo en la Agenda 2030. Fuimos el único cabildo que aprobó durante la pasada legislatura esa estrategia de Agenda 2030 en Canarias y, por tanto, la apoyo. Es verdad que durante los últimos tiempos ha tenido mucha controversia, sobre todo recientemente con las manifestaciones, con las protestas de los agricultores y, por tanto, creo en la Agenda 2030. También entiendo a los agricultores porque si nosotros nos damos una Agenda 2030 también tenemos que intentar que los productos que vienen del exterior tengan un mínimo de trazabilidad, tengan un mínimo de saber qué productos fitosanitarios o qué productos se están utilizando para el cultivo de esos alimentos, de esos frutales, de esas hortalizas. Pero, por supuesto, creo en la Agenda 2030 y creo también que tenemos que darle un importante impulso a Canarias si queremos realmente ser una tierra sostenible. ¿Por qué entonces decidió suprimir la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible? Bueno, yo creo que es un asunto de gobierno, no es una... Mariano Hernández Zapata no decide eliminar. Mariano Hernández Zapata le ofrecen ser consejero de Transición Ecológica y Energía. Actualmente hay un grupo de expertos de Agenda 2030, de los cuales me he apoyado para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un grupo importante, reputado y que también sé que está haciendo y sirviendo de apoyo al servicio de presidencia, a la Consejería de Presidencia, que es donde está actualmente alojado y están las competencias referidas a la Agenda 2030. ¿Pero a usted le parece razonable, por ejemplo, que se suprima una dirección general que al final lo que busca es avanzar y tener además capacidad ejecutiva en la gestión de cuestiones tan importantes como el desarrollo sostenible? Bueno, yo entiendo que esas competencias las ha asumido otro área, en este caso el viceconsejero de Presidencia. Y a partir de ahí, mientras se desarrollen las políticas tendentes a cumplir esta Agenda 2030, lo veo positivo. Creo que este grupo de expertos está haciendo un importante trabajo. En este grupo de expertos se está contando con el que fuera, durante la legislatura pasada, director general de la Agenda 2030 y, por tanto, entiendo que se están intentando y buscando la promoción de esas políticas que establece la Agenda 2030. Un grupo de expertos que en cualquier caso tiene voz pero no voto, por ejemplo, en algunos de los órganos en los que puede participar y el que crea esa ley de cambio climático. ¿No cree que a los expertos no solo hay que oírles, sino que tendrían que tener una mayor capacidad de decisión? Pues te voy a decir que es una mejora sustancial la que se ha producido en esta ley, porque la anterior ley, la que hemos modificado, los expertos no tenían ni voz, ni votos, ni participaban del desarrollo de la ley. Hemos introducido una comisión asesora donde están estos expertos, en este caso otro grupo de expertos, no el de la Agenda 2030, pero consideramos un paso importante. Entiendo que te refieres que recientemente en prensa salía un artículo sobre esto, sobre la voz, el voto. Tienen voz, no lo tenían en la anterior ley y creo que es un paso adelante importante y que viene a demostrar a las claras que nos apoyamos en la ciencia y en los científicos, que son los que realmente tienen que darnos ese asesoramiento para luego tomar las decisiones políticas correspondientes. Usted me va a permitir que le insista, porque aunque ha intentado dejar claro que eso no fue una decisión suya personal, ¿a usted no le parece contradictorio que al final se suprima esa dirección general cuando después se crean otras que también genera polémica y que no sé hasta qué punto realmente eran necesarias, como el hecho de que siempre hemos tenido una dirección general de emergencias y seguridad y ahora tenemos una dirección general de emergencias y otra de seguridad? O, por ejemplo, tenemos una dirección general de deportes autóctonos cuando ya tenemos una dirección general de deportes. ¿No cree que es un mal mensaje el decir esto sí que es prescindible, pero después creamos nuevas direcciones generales que, insisto, creo que pueden ser cuestionables? Bueno, yo creo que hay una serie de compromisos que había adoptado el anterior Ejecutivo con ciertos colectivos de la sociedad canaria y lo que ha hecho este Gobierno es refrendarlo en forma a los que se había comprometido en sus diferentes programas electorales. A partir de ahí es una decisión que han tomado ambos partidos políticos en la conjunción, en la
en el unir ambos programas electorales y, por tanto, hay un programa de gobierno claro que establece este tipo de prioridades y de aspectos. A partir de ahí, yo espero que nos seguiremos apoyando en el Comité de Expertos de la Agenda 2030, nos seguiremos apoyando en todas y cada una de las consejerías del Gobierno, como hemos hecho hasta ahora, porque sabemos que lo que hacemos en la Consejería de Transición Ecológica y Energía son políticas transversales que necesitamos de su apoyo, de Agricultura, de Hacienda, y por tanto, a partir de ahí, nosotros son decisiones políticas que se tomaron a la hora de la confección del Gobierno y las respetamos y también las entendemos. Hablando de decisiones políticas, me gustaría preguntarle por un proyecto que está generando también mucho debate, como es el de Cuna del Alma, en el puertito de Adeje, en el sur de Tenerife. Hay un momento clave que es cuando se decide archivar ese expediente sancionador que se había puesto o que había abierto el anterior gobierno en la pasada legislatura. Y leyendo la resolución de los técnicos de la Agencia Canaria del Medio Natural, llama mucho la atención como ellos son muy insistentes en dejar claro que, más allá de una cuestión formal o de competencias por la que deciden archivar ese expediente, ellos consideran que ese expediente carece, no tiene esa evaluación de impacto ambiental que marca una ley del año 2013 como obligatoria para una serie de proyectos, que ellos consideran que este tipo de proyectos debería contar con esa evaluación de impacto ambiental. Le digo esto porque eso podría ser un motivo de nulidad de pleno derecho de, por ejemplo, la resolución que dio pie al inicio de este proyecto por parte del Ayuntamiento de Adeje. Me gustaría preguntarle por qué, si los técnicos de una agencia tan importante que depende además de su consejería tienen claro que pueda haber un asunto o un vicio que genere la nulidad de pleno derecho, como es algo tan importante como carecer de la evaluación de impacto ambiental, el Gobierno de Canarias no ha hecho nada para defender esa posición. Bueno, yo creo que el Gobierno de Canarias ha hecho bastante. Nosotros llegamos a un gobierno, había un expediente abierto sobre el que no se resolvió ni se hizo nada más que abrir el expediente. Creo que tenemos que tener eso muy claro. En agosto, a escaso mes de estar nosotros en el Gobierno, finalizó el plazo y, por tanto, se debía proceder a la caducidad de ese expediente de Cuna del Alma, y lo que hicimos es lo que hubiera hecho, creo que cualquier político de cualquier color político, que era reabrir ese expediente para intentar sí tener los expedientes y tener los informes pertinentes de cara a qué hacer o qué no hacer. En base a la reapertura de ese expediente, que entiendo que lo hubiera hecho cualquier persona, porque al final es ser respetuoso con el expediente que venía caminando. Al recabar los diferentes informes, se recaba uno de ellos que procede de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que estima que el competente a la hora de uno de los asuntos clave que nos correspondía a la Consejería de Transición Ecológica, que tenía que ver con la traslocación o no de la viborina triste. La competencia en ese asunto era del Cabildo Insular de Tenerife. A partir de ahí, lo que hicimos fue trasladar el expediente al Cabildo de Tenerife y serán ellos los que deben tomar las medidas pertinentes. Sí sé que a partir de ahí el Cabildo de Tenerife, entendiendo que el Ayuntamiento tiene un propio órgano ambiental, lo ha trasladado al Ayuntamiento para que sea el órgano ambiental quien estudie en todo caso ese expediente y decida lo que se haga en el futuro con el mismo. Lo que pasa es que al final considero que son dos cuestiones distintas. Una es, y que al final todas pueden tener sus repercusiones, la traslocación de esa especie endémica como es la viborina triste, que fue uno de los motivos, o el motivo fundamental por el que se paralizaron las obras, y otra es el carecer o no de esa evaluación de impacto ambiental. Lo digo porque precisamente ese informe de los servicios jurídicos del viceconsejero, al que usted aludía, sobre el tema de la traslocación se posiciona claramente, pero sobre el asunto de la evaluación de impacto ambiental no lo hace. No lo hace porque tiene dudas, no tiene claro realmente si necesita o no, si se requiere o no ese paso tan decisivo como es esa evaluación de impacto ambiental. Teniendo en cuenta que los técnicos de la Agencia Canaria del Medio Natural, y le voy a insistir, sí que lo tienen claro, ¿no cree que su consejería, su gobierno de Canarias debería defender ese criterio y por lo menos intentar aclarar esta cuestión? Además de que tienen herramientas como, por ejemplo, pedir la revisión de oficio de ese acto que en su momento, esa resolución, dio pie a ese proyecto. ¿No cree que es un asunto lo suficientemente importante como para centrar, porque insisto, puede declararse la nulidad de pleno derecho, este debate? David, inicialmente este proyecto se paró por tres aspectos, no solo por uno. Se paró por la Consejería de Transición Ecológica, referido específicamente al asunto de la viborina triste. Se abrió expediente también a través de la Consejería de Política Territorial, en este caso de la Agencia de Protección del Medio, y además por patrimonio cultural también. Esos dos expedientes pues, tendrán sus vicisitudes y serán los consejeros correspondientes los que
han desarrollado los informes pertinentes y lo que respecta a la Consejería de Transición Ecológica hemos sido claros, concisos y hemos obtenido y recabado todos los informes necesarios para poder reabrir ese expediente. Y en ese sentido me reitero, el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma es claro y declara competente al Cabildo Insular de Tenerife para, en el caso de la traslocación de la Iberina Tiste. En el asunto de si tiene declaración de impacto ambiental o no tiene la suficiente envergadura o entidad esa declaración de impacto ambiental que alude los promotores, bueno, hay otro tipo de versiones respecto a que se refiere a un plan parcial, que ese plan parcial sí tenía una declaración de impacto ambiental, es lo que he podido leer según declaraciones propias del alcalde del municipio, y a partir de ahí entiendo que será un asunto que tendrá que dirimir, en todo caso, ese órgano ambiental del Ayuntamiento de Adeje, y a partir de ahí ver qué decisiones se toman. Pero eso no es un poco, digamos, contradictorio en el sentido de que sean ellos mismos los que decidan algo sobre lo que ya han tomado una decisión. El Ayuntamiento tiene claro que ellos consideran que ese estudio de impacto ambiental que han hecho a través de su órgano competente es suficiente. Pero sus técnicos, insisto, de la Agencia Canaria del Medio Natural, de Protección del Medio Natural, dicen que no lo es. Y es un asunto de tanta importancia que usted como consejero no debería estar más del lado del criterio de sus técnicos que de lo que diga el Ayuntamiento de Adeje. Bueno, yo vuelvo a... Perdona que te corrija, no son mis técnicos. La Agencia de Protección del Medio Natural corresponde y es competente de la Consejería de Política Territorial, que lidera Manuel Miranda, pero a partir de ahí yo vuelvo a insistir. ¿Es contradictorio que sea el propio ayuntamiento quien decida? Bueno, yo siempre respeto el trabajo de los funcionarios públicos que creo que tienen entidad suficiente para la toma de decisiones en el ámbito técnico y espero que sean lo suficientemente rigurosos, porque estoy seguro que si se equivocan o dan un paso en falso estará también la amenaza de posibles demandas que tendrán que en todo caso dirimir los servicios jurídicos o los juzgados. El proyecto, o un proyecto muy cercano al de Cuna del Alma, es el del Hotel de la Tejita, que también genera mucha polémica. Y la polémica ya se ha centrado, sobre todo, vamos a intentar no entrar ahora en temas más técnicos, sino en comprar o no los terrenos del Hotel de la Tejita para evitar, la promotora incluso está de acuerdo, para evitar que finalmente se construya ese hotel, después de que se ha producido una modificación del deslinde en esa área que afecta a una parte del proyecto. ¿Por qué el Gobierno de Canarias se opone a la compra de esos terrenos? Pues yo creo que también es importante dejar claro aquí un aspecto. En mayo del año 21 se paralizan unas obras que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dirime que estuvieron mal paralizadas y va a establecer cuantías millonarias para el Gobierno, que deberemos pagar todos los canarios por una mala gestión del anterior Gobierno. Yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa porque las malas gestiones al final la pagan todos los canarios. Y también quiero aclarar otra cosa. En la consejería, en ese caso sí, que dirijo yo, se inició o se intentó o se ha dicho que se inició un expediente de compra, expediente que no existe en la consejería, expediente que no existe tampoco en la Dirección General de Patrimonio, que sería en todo caso la competente a la hora de comprar bienes patrimoniales por parte del Gobierno de Canarias, y lo único que conocemos que había en la consejería es 2 tasaciones. ¿Por qué 2 tasaciones? Porque se pide una, se pasan 6 meses y se caduca esa tasación. El anterior consejero vuelve a pedir una segunda tasación, pasan de nuevo 6 meses y se vuelve a caducar la tasación. Si era tan sencillo, era la solución y como ha dicho el consejero, incluso estaban los fondos para llevar a cabo la compra, ¿por qué no llevó a cabo la compra? Se lo voy a decir yo. Porque era inviable técnicamente, jurídicamente. Porque para poder llevar a cabo la compra de esos terrenos tiene que tener una finalidad jurídica y que la zona que tiene una planificación urbanística que establece que los terrenos tienen una finalidad en base a la planificación urbanística del ayuntamiento, no establece que se pueda comprar por parte del Gobierno esos terrenos para declararlo zona no construible. Porque si sucediera eso, lo que pasaría es que tendríamos que comprar todos los terrenos de costas de Canarias que aún no se hayan desarrollado. Yo invito a todos los alcaldes de Canarias, invito a los cabildos que también son competentes en política territorial en nuestro territorio, que planifiquen, que ordenen el territorio teniendo por encima de todo el respeto medioambiental, que creo que es lo que nos tiene que guiar a todos en este momento de partido en el que se encuentra
el mundo, el planeta, Canarias. Y a partir de ahí es cuando podremos tomar decisiones rigurosas y serias de cara a la planificación o la ordenación urbanística. No puede ser que lleguemos a un momento en el que hay planificado en esa zona la construcción de un hotel que tenga todas las licencias y todos los permisos pertinentes y se nos ocurra comprarlo para dedicarlo a hacer un parque o a hacer una zona verde, porque para eso no es la finalidad que inicialmente se planificó y por tanto estaríamos incurriendo en una ilegalidad. Y también te digo, porque tendríamos que ir a comprar la totalidad de los terrenos de Canarias y en el sur hay todavía muchos terrenos por desarrollar y entendemos que tenemos que avanzar en una mejor planificación y ser más respetuosos con el medio ambiente. Lo que ocurre es que en este caso la promotora está de acuerdo con vender esos terrenos. Entonces, si hay un acuerdo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es, digamos, ese escollo? Porque usted dice, bueno, es un problema jurídico, pues esto puede ser ilegal. La promotora no se va a quejar, no va a poner un recurso a esa compra de los terrenos, no se va a oponer a que esos terrenos se vendan y que después ya en su planeamiento municipal el ayuntamiento decida ordenar esa zona como estime, ¿no? Porque incurriría el responsable político que llevara a cabo esa compra en prevaricación. Es decir, estamos utilizando dinero público para usarlo en un fin que no se estima pertinente para ese caso según la planificación. Estamos hablando de que, bueno, el promotor yo creo que estaría interesado en obtener unos rendimientos que entiendo que si está de acuerdo se los daría muy superiores a los que estima tener con la construcción del hotel. Y vuelvo a repetirme y a incidir. Si hiciéramos eso, tendríamos que comprar la totalidad de la costa sin construir de Canarias. Y creo que ni es serio, ni es responsable, ni es en lo que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Nos eligen a los políticos para planificar, para ordenar el territorio y para ser consecuentes con las acciones que hacemos. Si llevamos a cabo esa acción, incurriríamos en un delito. Y creo que por eso el anterior consejero, que ahora le parece que todo es muy fácil, pero cuando tuvo la oportunidad no hizo nada, podía haberlo hecho. La alcaldesa Granadilla obviamente no opina como usted y a mí me gustaría preguntarle por qué en el caso de Adeje y de Cuna del Alma sí que ustedes respetan mucho al ayuntamiento, pero en el caso de Granadilla, bueno, pues no están tan de acuerdo con lo que decide el ayuntamiento porque la propia alcaldesa, en base a sus propios expertos jurídicos, considera que sí que se pueden comprar esos terrenos. Bueno, se lo hemos dicho a la alcaldesa. Se convocó a la alcaldesa a una reunión en presidencia a la que sí acudió el alcalde de Adeje y nosotros le hemos dicho, si la alcaldesa tiene la capacidad técnica y jurídica de comprar esos terrenos, lo dijo la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, lo dijo el presidente del gobierno y nosotros apoyaríamos económicamente cualquier compra, cualquier solución técnica viable. Hasta el momento no ha llegado nada. Lo que hemos visto son titulares grandilocuentes en los medios de comunicación y lo que queremos es llevar a cabo una política seria y rigurosa. Yo creo que tenemos que, sí, leer los titulares, pero saber ir más allá y las decisiones que tomamos, saber que pueden tener unas consecuencias en el futuro, como podemos tener consecuencias de hecho con esta infraestructura hotelera por las decisiones erróneas que se tomaron en el pasado. Vamos a hablar de esa modificación de la Ley de Cambio Climático. Usted ya, y yo, gracias por mis preguntas, hemos aludido a ella en parte de esta entrevista, pero antes de entrar en el detalle, a mí me parece muy importante entrar en el detalle de las cosas que se modifican con este decreto, me gustaría preguntarle por la forma, por la decisión de hacerlo mediante decreto, evitando, por tanto, el consenso y, sobre todo, el debate parlamentario, que es algo que sí que tuvo la ley en la pasada legislatura. Bueno, nosotros tomamos esta decisión en base primero a que hay un informe de la Comisión Bilateral Canarias-Estado que establece que hay 11 artículos que deben ser modificados por diferentes razones, por intrometerse en competencias que no le corresponden a la Consejería o incluso algunos de ellos por tener visos de inconstitucionalidad. A partir de ahí, bien es cierto que nosotros iniciamos una modificación más allá. Si dijera lo contrario, estaría engañando. Y la hemos hecho más allá también por propio convencimiento, porque entendemos que Canarias, la anterior legislatura, también declara una emergencia climática. Y en el inicio de esta legislatura, casi que llegando a la consejería, sufrimos también el cero energético de La Gomera y tuvimos la obligación moral de declarar una emergencia energética. A partir de ahí entendemos que Canarias no puede perder ni un minuto más en tomar medidas efectivas de cara a la lucha por el cambio climático, medidas de adaptación y medidas de mitigación que tienen que ver principalmente con la transición energética, ley que también su apellido, digamos, es de transición energética. Por tanto, hemos querido pisar el acelerador, como también ha dicho en varias ocasiones la viceconsejera de Transición Ecológica, para que esté quien esté, estas medidas de cara a luchar contra el cambio climático, estas medidas a avanzar
en la transición energética y a la descarbonización de esta tierra sean imparables. Canarias, hemos cogido una Canarias en el año 2023 con un 19% de penetración de renovables. ¿Sabes cuál era la penetración de renovables en el año 15? El mismo 19%. Algo falla, algo no está funcionando. Queríamos dejar a un lado esos grandes titulares y esa ideología o esas declaraciones de intenciones de la que está plagada la ley para tener una ley efectiva, aplicable y que de verdad dé resultados de cara a esa lucha real contra el cambio climático. ¿Y cuál era el problema de hacerlo con el debate parlamentario, de hacer una modificación legal que no fuera por decreto? ¿Por qué no hacerlo y fomentar ese debate? Bueno, los decretos ley, además, no suelen tener debate parlamentario en absoluto, ni suelen tener participación ni de cabildos ni ayuntamientos. Este decreto ley los ha tenido. Hemos dado plazos para que tanto ayuntamientos como cabildos puedan presentar sus alegaciones. Hemos tenido gran parte de ellos en cuenta en este texto legislativo, además de que diferentes entidades fuera de las entidades públicas también ha participado. Es una ley en la que hemos tenido más de 50 reuniones de trabajo en diferentes ámbitos. Por supuesto, también con las diferentes consejerías implicadas en la ley, como puede ser Hacienda, Agricultura o Turismo, o también diferentes entidades referidos a la transición ecológica y energética, o el propio comité de expertos, que tiene una participación clave a la hora del desarrollo de la misma ley. O además también hemos incluido en esta ley, cuando hablamos de participación, de aspectos creo que novedosos, como que exista una comisión donde participen en la cogobernanza y en la toma de decisiones tanto cabildos y ayuntamientos, que no estaban en la anterior ley. Por eso también me resulta curioso, ¿no?, que ver a diferentes responsables públicos, en este caso puede ser la presidenta de la FECAN... Es que le iba a preguntar, porque usted está mencionando el consenso con los ayuntamientos o el proceso de debate social con los ayuntamientos, y es que la presidenta, la que representa a los ayuntamientos y a la FECAN, en este caso a la Federación de Municipios, que es Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, el otro día aquí en esta casa, en Mírame Televisión, fue muy crítica con que, según ella, no se ha contado con los ayuntamientos para modificar aspectos que les afectan a ellos en sus competencias. Bueno, yo creo que en un momento inicial la presidenta de la FECAN confunde su cargo con su afiliación política. Y me explico. Llegó a decir en diferentes medios de comunicación que ni siquiera se le había permitido participar. Y es absolutamente falso. Se le da un plazo de participación. Incluso la FECAN presenta alegaciones a esta ley que hemos tenido gran parte de ellas en cuenta. Y me gustaría preguntarle a Mari Brito, como lo he hecho en la Comisión de Municipios que hemos tenido, y en las diferentes reuniones que ya hemos tenido. De hecho, hoy estamos teniendo una reunión de trabajo con la Comisión de Transición Ecológica de la FECAN de cara a los desarrollos posteriores que tenemos que llevar en la ley. Me gustaría preguntarle a Mari Brito que de qué manera participaban activamente los municipios en la anterior ley. Se la respondo yo, de ninguna, porque no existía ni comisión ni órgano de cogobernanza, que sí existe en esta actual ley. Por tanto, nosotros vamos a seguir tendiendo la mano, trabajando con los ayuntamientos. Hemos tenido también un encuentro posterior a ese tipo de declaraciones, creo que, entiendo yo, fuera de lugar de cara a eso, tender la mano, seguir trabajando con ellos, establecer y convocar por parte de ellos las diferentes comisiones para participar en los posteriores desarrollos de la ley, desarrollos como que cualquier proyecto de desarrollo en Canarias renovable de más de 2 megavatios tenga un 20% de participación, la propia confección de esta comisión donde participen cabildos y ayuntamientos, y diferentes aspectos que entendemos tenemos que darle unos meses más para tenerlos cuanto antes, o las propias zonas de aceleración en las que los cabildos tienen mucho que decir y van a decir mucho de aquí en adelante. Vamos a hablar de algunos aspectos concretos. Usted aludía antes que esa modificación también viene motivada por esa posición de esa comisión bilateral. Yo la verdad es que me gusta mucho usar los colores para un poco marcar y definir las leyes y sobre todo ver que se ha modificado o no en esta ley. Y la verdad es que cuando estaba haciendo el estudio y marqué en azul, por ejemplo, esto se lo cuento, usted lo sabe mejor que yo, pero yo creo que es importante dejarlo claro, todo lo que tenía que ver con esos 11 artículos que usted ha visto, que usted ha comentado sobre digamos, competencias que se estaban invadiendo, cuestiones que no quedaban claras y generaban inseguridad jurídica, lo marqué en azul y después marqué en rojo, pues todo lo que ustedes han modificado más allá de eso. Y la verdad es que no sabría decirle un porcentaje exacto, pero es muchísimo lo que ustedes han modificado y llega a ser bastante minoritario lo que se modifica por prácticamente obligación de esa comisión bilateral. Por eso me gustaría preguntarle en concreto por las cosas que ustedes han modificado más allá de lo que les decía esa comisión bilateral, como por ejemplo, ¿por qué suprimen la Estrategia Canaria de Acción Climática y la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática?
Estas estrategias van a estar incluidas dentro del Plan Integral de Energía y Clima de Canarias, y lo que hemos hecho también con la ley es adaptarla a la actual Ley Estatal de Lucha contra el Cambio Climático, que también establece dos figuras de planificación, una referida a la mitigación y otra referida a la adaptación. Y exactamente es lo que hemos hecho nosotros con esta ley. Y posteriormente tendremos que desarrollar dentro de esas figuras aspectos como la transición justa o aspectos como las zonas de aceleración de renovables en cada una de las islas. A partir de ahí creo que es clave. Reducción administrativa, reducción burocrática y reducción del texto también adaptándolo a la Ley Estatal de Cambio Climático. ¿Ustedes consideran, por tanto, que lo que ya plantean esas estrategias se va a seguir recogiendo en esos planes de los que usted alude? Bueno, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, no hemos eliminado nada sustancial que establecía la Ley de Lucha de Cambio Climático. Vamos a seguir trabajando por mejorar esta tierra, por tener medidas claras de adaptación al cambio climático, como son los proyectos de adaptación climática que tampoco tenía la anterior ley y que sí tendrá esta ley, teniendo esos proyectos para pertrecharnos ante subidas del nivel del mar o incrementos de la temperatura, como proyectos de interés general que puedan ser un trámite mucho más rápido de lo que es en la actualidad, o medidas, como vuelvo a repetirme, como las zonas de aceleración. Creo que es necesario planificar Canarias cuanto antes, en dónde sí y dónde no podrán ir esas energías renovables que necesitamos. Porque lo que sí te digo es que creemos firmemente en la descarbonización de esta tierra, creemos firmemente en la generación eléctrica a través de energías verdes, y en eso, en mensajes distintos a eso, no nos van a encontrar, y por tanto vamos a trabajar en tener zonas delimitadas que puedan tener su declaración de impacto ambiental previa, que las administraciones hagamos nuestro trabajo previamente, para que una vez vengan aquí inversores, que vengan las empresas a decidir si invierten o no, tengan claro dónde pueden hacerlo y dónde van a tener éxito con sus inversiones para también beneficiarnos Canarias de esas energías verdes. Hay una cosa que me ha llamado la atención analizando esa modificación legislativa, y es que desaparecen las menciones y algunas acciones concretas vinculadas con la economía circular. ¿Por qué? Incluso uno de los principios que estaba en la otra ley, que tiene que ver con promover la economía circular, desaparece. ¿Por qué no les gusta la economía circular o como estaba planteada en la anterior ley? Bueno, nos gusta tanto la economía circular que estamos trabajando en el desarrollo de una ley de economía circular. Asuntos como la economía circular o la biodiversidad creo que fueron asuntos de última hora, que introdujeron en la anterior ley para la campaña electoral e intentar meter ideológicamente diferentes aspectos que poco o nada venían a aportar. Creo que eran meras declaraciones de intenciones. Y además, esa comisión bilateral, en aspectos como el de la biodiversidad, nos indicaban que eran aspectos que nos intrometíamos en otro tipo de competencias que no se podían desarrollar en esta ley, y lo verás en el artículo 65. Por tanto, a partir de ahí hemos ceñido lo que sí nos indicaba la comisión bilateral, nos hemos ceñido con puntos y comas exactamente con los que nos pedían, y además te adelanto que trabajamos en nuestro proyecto normativo, tanto en la ley de economía circular como en la ley de biodiversidad, que espero que también podamos tenerla durante esta legislatura. A mí me parece, es verdad que al final las leyes tienen también una parte que es más declarativa y otra que realmente es más ejecutiva una vez que se lleve a cabo, pero además en esos principios de los que le hablaba me ha llamado la atención que desaparece también uno de los principios, que era el de corresponsabilidad de todos los agentes sociales en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Por qué esa corresponsabilidad desaparece como un principio fundamental de la ley? Bueno, yo creo que el principio fundamental de la ley es que las medidas que tengamos de adaptación y de mitigación sean efectivas y se cumplen. Hemos pasado una legislatura en la que teníamos un consejero que se dedicó a hacer números, a establecer porcentajes a los que se debería llegar o no se debería llegar en descarbonización o en penetración de renovables. Y en medidas efectivas y claras y cosas concretas que se ejecutaran durante la propia legislatura, nada. Me vuelvo a reiterar en un argumento que te di antes. Canarias empieza el año 2015 con una penetración de renovables del 19% y acaba el año 2023 con una penetración de renovables del 19%. Y la penetración de renovables son las medidas más importantes referidas a la mitigación, que es emitir menos CO2 a la atmósfera. Por tanto, queríamos bajar esa ley, hacer una ley ejecutiva, una ley que dé respuesta real y que puedan ver realidades los ciudadanos canarios. Y podrán ver los ciudadanos canarios porque es una ley que hacemos una apuesta clara, decidida
para no seguir consumiendo territorio. Tenemos que hacer un aprovechamiento mayor de las cubiertas o de los suelos antropizados. Y esta ley viene a ser una apuesta clara, estableciendo la declaración responsable o la declaración previa en los ayuntamientos para que quien quiera desarrollar sus proyectos de renovables, de fotovoltaicas en cubiertas o en cualquier tipo de cubierta, aparcamientos, embalses, invernaderos, solo con esa declaración responsable puede hacerlo. O quien quiera instalar un cargador eléctrico, la misma situación. Nos reuníamos con la patronal del automóvil y nos decían que solo en la tramitación de la licencia municipal tardaban entre 8 y 12 meses. Teníamos que tomar decisiones y las hemos tomado con esta ley. Usted insiste mucho en la parte legislativa de la transición energética porque es innegable que esta modificación legislativa abarca muchísimo, un espectro muchísimo más amplio que el que tenía la anterior ley en ese sentido. Pero yo también le voy a seguir insistiendo sobre algunas cuestiones y después también me gustaría preguntarle algún asunto concreto sobre los aspectos de transición energética, como por ejemplo la decisión de eliminar la obligación de los cabildos insulares de elaborar los planes de acción climática de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Como todos sabemos, esos municipios tienen grandes problemas a la hora de tener capacidad técnica para elaborar, por ejemplo, planes de estas características. Que los cabildos lo hicieran no era una manera de digamos, solucionar esos problemas o esas carencias. Lo hemos mejorado. ¿Cómo? Hemos ido más allá. Hemos hablado con los ayuntamientos, a pesar de que ahí se empeñan en decir que no, y nos han dicho muchos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que quieren desarrollar ellos mismos sus planes de acción climática. ¿Qué hemos hecho? Hemos dado un plazo dentro de la ley para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que quieran desarrollar sus planes de acción climática los desarrollen, y en el caso que no, automáticamente, transcurrido ese tiempo, se subrogue la competencia de nuevo a los cabildos insulares y ya sean de nuevo ellos quienes tengan la competencia. Hemos mantenido la esencia de cara a que sean los ayuntamientos al final los competentes, que desarrollen sus planes de acción climática insulares y también hagan seguimiento sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan esa competencia, porque se los subrogarían automáticamente, no tengan esa capacidad. Además, le adelanto también que para el ejercicio 2025 tendremos una línea de financiación y de ayuda para esos municipios menores de 20.000 habitantes y para los cabildos insulares podamos apoyarles a la hora del desarrollo de estos planes de acción climática. Teniendo en cuenta la posición, y yo le voy a insistir, que tiene la presidenta de la FECAM, me gustaría preguntarle en concreto qué ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes les han dicho nosotros queremos hacer nuestros planes. Bueno, yo la verdad que los ayuntamientos lo que me han dicho es que quieren tener sus competencias y quieren tener su capacidad de decisión. ¿Y a través de qué órgano? Lo digo porque si la FECAM o la presidenta de la FECAM plantea que no ha habido, que no se les ha tenido en cuenta... Bueno, la presidenta de la FECAM es una persona y la FECAM está representada por ella. Y yo creo que también nosotros todo el respeto a ella porque representa a todos los ayuntamientos. Pero hay ayuntamientos que insisten que no quieren ver menoscabadas sus competencias y su posibilidad de desarrollar sus proyectos. Aquí la ley prácticamente permanece igual y damos las dos opciones. Primero, la opción que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes desarrollen sus planes y en el caso de que no, automáticamente. No hay que esperar a que convoquen un pleno, no hay que esperar a que el secretario o la secretaria del ayuntamiento elabore el documento para que haga la transferencia. No, automáticamente se subroga esa competencia a los cabildos insulares. Por tanto, creo que abrimos el abanico, damos la oportunidad a los ayuntamientos que desarrollen sus políticas medioambientales y, por tanto, creo que ganamos todos. ¿Por qué eliminan? A mí me parece un asunto importante también. ¿Por qué eliminan el artículo 24 que tenía una parte que establecía la obligación de las administraciones públicas canarias de promover la sostenibilidad energética y medioambiental mediante los instrumentos de contratación pública? Lo digo porque esto es algo que además también está en la ley nacional, que la propia Agenda 2030 plantea. Es decir, que la propia contratación pública pues genere y motive e incentive ese tipo de cuestiones. ¿Por qué eliminan ese artículo 24 en ese apartado? Porque, como bien has dicho, ya está también en la ley nacional. Y una ley nacional está por encima de una ley autonómica y entendíamos en todo caso que ya se encontraba suficientemente establecida en esta ley. Nosotros hemos intentado tener un documento más que se pueda trabajar más, que no sea una enciclopedia pesada y difícil de mover y entender. Y por tanto hemos procedido a reducir y eliminar diferentes artículos que entendíamos que o se reiteraban o se contradecían o no aportaban nada suficientemente de valor aplicable a esta ley. Hay un aspecto que también es importante teniendo en cuenta las manifestaciones sociales que se produjeron el pasado 20 de abril, que tiene que ver sobre el desarrollo sostenible de nuestro motor económico, como es el sector turístico. El apartado primero del artículo 56 decía lo siguiente, se lo voy a leer literal: las medidas que en materia de turismo adopten las administraciones públicas de Canarias y los entes de sus respectivos sectores públicos deberán contribuir a hacer de Canarias un destino sostenible y respetuoso con el territorio, sus recursos y paisajes, y disminuir la vulnerabilidad de estos a los efectos
efectos del cambio climático, así como a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo suprimen. ¿Por qué? Bueno, yo creo que has leído un artículo, oye, muy rimbombante pero que al final, de manera efectiva, no sé qué aportación hace. Nosotros modificamos en que cualquier nueva construcción que se realice en Canarias tenga que tener, por ejemplo, el 100% de sus cubiertas con energía fotovoltaica para que pueda nutrirse de energías renovables o energías verdes. Nosotros tenemos que hacer una ley que tenga que ver realmente con la lucha del cambio climático y medidas de adaptación al mismo y medidas de mitigación al mismo. Por eso entendemos que excedían las competencias en todo caso de una ley de lucha contra el cambio climático. Ese tipo de medidas tienen que ir reflejadas en una ley del suelo, en una ley desarrollada por la política territorial de cada isla o la política territorial que establece la ley del suelo canaria. Entendíamos eso y por eso hemos llevado a cabo diferentes modificaciones. Te vuelvo a decir, hemos buscado tener un documento claro, entendible y que puedan aplicarlo directamente, vean las realidades directamente los ciudadanos canarios. Lo que ocurre es que esta declaración va muy en sintonía con la propia Agenda 2030. En uno de sus desarrollos sostenibles, el número 8, plantea en una de sus metas la necesidad de que tengamos un desarrollo sostenible del sector turístico. Y esto, insisto, que va muy en sintonía. También hay un programa para el desarrollo de la Agenda 2030 de la propia Organización de Naciones Unidas que recomienda que en las leyes se incluyan este tipo de voluntades o de decisiones. Lo que no termino de entender es por qué les sobraba. O sea, ¿por qué no dejarlo? Bueno, nosotros aquí nadie defiende ni le preocupa el medio ambiente más de lo que nos puede preocupar a nosotros. Eso se lo puedo asegurar. Y vamos a ser garantes de que cada uno de los proyectos que se desarrollen tengan todas las garantías de cara a medidas de mitigación y adaptación con el cambio climático. Otra de las medidas que hemos incluido en esta ley es que todas las infraestructuras críticas de Canarias tengan un plan propio de acción contra el cambio climático, que tampoco incluía la anterior ley. Yo creo que tenemos en este momento una ley que de verdad toma acción, que de verdad ejecuta medidas efectivas contra el cambio climático y hemos dejado a un lado una ley con demasiada carga ideológica y que poco o nada venía a aportar con soluciones reales a la sociedad canaria. Ya, pero ya le digo que esto en cualquier caso, más allá de que sea ideológico o no, va en la línea de lo que al final dice la Agenda 2030. Entonces, me cuesta entender por qué le sobra. Usted dice, bueno, pues por simplificar. Vale, pues si es por simplificar, se puede entender, pero tampoco molestaba. Es un poco la sensación que da. Yo vuelvo a decirle lo que le dije, es decir, no le preocupa a nadie más el respeto y la protección medioambiental de lo que le preocupa a la Consejería de Transición Ecológica y Energía y seremos garantes de ella. Algunos aspectos más concretos, como por ejemplo, ¿por qué eliminan la obligación de las explotaciones turísticas de inscribirse en el registro canario de huella de carbono? Absolutamente falso. No sé dónde le habrán dicho eso, pero es un error colosal. Las explotaciones turísticas, incluso las viviendas vacacionales, tienen la obligación, según establece el registro de huella de carbono que esta ley hemos incorporado, de registrarse en ese registro de huella de carbono. Sí, hemos eliminado el resto de pequeñas empresas de Canarias, la tienda de la esquina o cualquier tienda de repuestos, pero en lo que se refiere a nuestro motor económico, como es el turístico, tiene la obligación todas las explotaciones turísticas de estar registradas en este registro de huella de carbono. Y lo hemos hecho en consonancia con los que nos han pedido nuestros compañeros de la Consejería de Turismo, que tienen ya desarrollado una calculadora de huella de carbono, un trabajo creo que útil e importante y en el que también nos estamos apoyando desde la Consejería de Transición Ecológica. ¿Por qué se eliminan las exigencias? Esto quizá está muy vinculado con lo que usted me decía antes. Las exigencias que venían contempladas en el artículo 57 para el sector primario, entre ellas la adaptación a los requerimientos de la Unión Europea o el uso de fertilizantes y los residuos. Vuelvo a decirte, es un asunto de la ley que se entromete en otro tipo de competencias que no puede llevar a cabo esta ley. Era constante y lo hemos visto y lo has visto reflejado en muchos de los artículos que me has leído. Agricultura, también nos hemos sentado de manera reiterada, principalmente con la preocupación que tiene Agricultura respecto al respeto de los suelos de explotación agrícola. No los perdamos porque se establece un uso indiscriminado de parques de energías renovables y es lo que hemos trabajado exclusivamente con Agricultura. Será Agricultura quien tendrá que legislar en el sentido de el uso de diferentes fertilizantes o diferentes productos que ya se establezcan dentro de esas normativas o esas
sí, normativas europeas. Me ha dado tiempo en lo que usted respondía a esto, al final ya sabía un poco la respuesta del tema de la agricultura, porque ya incluso usted lo había avanzado antes, a buscar precisamente ese punto en el que yo le preguntaba, porque al final a mí, yo hago las entrevistas y a mí nadie me dice nada, las hago yo con mis errores y mis aciertos, y si en eso me equivoqué, yo me alegro que usted me corrija, pero le voy a decir exactamente dónde estaba y por qué, el porqué de mi pregunta. Yo le preguntaba, ¿por qué eliminan la obligación de las explotaciones turísticas de inscribirse en el registro canario de huella de carbono? Y se lo preguntaba porque ese artículo 56 tenía un tercer apartado que ya no está, que decía así: asimismo, las personas titulares de las explotaciones turísticas alojativas, no alojativas y complementarias tendrán la obligación de inscribirse en el registro canario de huella de carbono. Ese apartado ya no está. Entonces, por eso, de ahí viene mi pregunta. Nosotros hemos tenido en cuenta y no he querido hacer ver ni que nadie le hace las entrevistas, ni que nadie le No, pero es que como dijo, no sé quién le ha dicho eso. Digo, yo para dejarlo claro, que si me equivoco, me equivoco yo, no porque nadie me haya dicho nada. Mis disculpas si no, para nada, para nada. Pero le digo, ha sido una de las exigencias, uno de los puntos que puso sobre la mesa la Consejería de Turismo, que fuera hasta cualquier tipo de explotación turística canaria quien tuviera que registrarse en el registro de huella de carbono, que ahora será una de las también de los reglamentos y normativas que tendremos que desarrollar en Canarias. Le adelanto también que hemos introducido importantes cambios también en el registro de huella de carbono, en el que esas acciones de cara a mitigar la huella de carbono, a compensar lo que emitimos como huella de carbono, sean proyectos que se desarrollen en Canarias, que no mitiguemos la huella de carbono que realizamos en Canarias con proyectos en Brasil, en el Amazonas o en Chile, sino que sean en la propia Canarias para ello. Y para eso también tendremos que hacer un trabajo importante de fondo, de cara a tener proyectos en la gaveta, proyectos en el repositorio, que quien desee tirar de ellos pueda hacerlo. Actualmente solo hay una fundación que lleva a cabo proyectos de mitigación de la huella de carbono, y lo que tenemos que trabajar con la sociedad civil, con la sociedad también empresarial, de cara a que existan suficientes proyectos para avanzar en la mejora de la huella de carbono en Canarias. En cualquier caso, lo importante es que sí que tienen que inscribirse, y al final yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro, y usted lo ha dejado claro. Tienen que inscribirse en ese registro. Y porque nos servirá como indicador de cara a futuro para saber qué y de qué manera genera huella de carbono nuestro principal motor económico de Canarias, que es el turismo, y nos podrá, en base a esos datos, tomar decisiones en el futuro. ¿Por qué suprimen los requerimientos que contemplaba la ley al sector industrial y comercial, que incluía el artículo 61, como la reducción de los residuos o de las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, las reducciones de gases de efecto invernadero, hemos visto que recientemente también un artículo de Greenpeace establecía que las previsiones que establecía Canarias eran de difícil consecución. Nosotros lo que hemos hecho es seguir avanzando en la transición energética, y no nos cansaremos de decirlo. Estamos trabajando en ayudas para el sector industrial, en el sentido de la instalación de fotovoltaica en las cubiertas de las comunidades energéticas industriales, de las que ya hemos resuelto diferentes resoluciones a través de los fondos Next Generation, y lo que entendemos es que tenemos que avanzar decididamente con la transición energética a la reducción de esa emisión de gases de efecto invernadero. Al final, hay diferentes directivas europeas que ya establecen y dirimen qué capacidad o qué posibilidad de emisiones pueden tener cada una de las industrias, y en ese sentido tienen que cumplir estrictamente con ello. Para eso también tiene que estar la Administración canaria, para apoyar y ayudar al sector industrial, al sector empresarial, para la reducción efectiva a través de la instalación de energías renovables, a través de la instalación de uso de combustibles más respetuosos con el medio ambiente, para que esas emisiones sean menores. Estamos ya llegando al final, pero le voy a pedir que me dé unos minutos más para poder preguntarle por otra serie de cuestiones que faltan, porque creo que este ejercicio que estamos haciendo de transparencia, en el que yo le pregunto por cuestiones que se han modificado y usted da las explicaciones de la posición del Gobierno de Canarias, me parece fundamental en un momento como el actual. Yo quería preguntarle por otro asunto que genera mucho debate, como es el problema de la emergencia hídrica que tienen las islas, y en el artículo 62 se promovía un uso más eficiente de los recursos hídricos, especialmente en un momento, insisto, como el que tenemos en la actualidad, y se suprime gran parte de ese artículo 62. ¿Por qué? Bueno, como bien sabe, la Consejería de Transición Ecológica no tiene competencias en agua, y creo que se está defendiendo de manera correcta en lo que es la crisis hídrica que ha declarado este Gobierno durante esta legislatura, y por tanto también todo nuestro apoyo, todo nuestro entendimiento y coordinación con la Consejería de Política Territorial y Aguas, que dirige el compañero Manuel Miranda, para tomar las decisiones necesarias y pertinentes en ese sentido. Pero creo que es un artículo más.
filosófico, literario, que poco o nada venía a aportar sino una declaración de intenciones. Y vuelvo a reiterarme, aquí estamos para tomar decisiones efectivas y claras que se puedan palpar y tocar y que podamos valorar los resultados en el futuro cercano. Y el futuro cercano no puede ser ni 10 ni 15 años, tienen que ser periodos más cortos en el que por lo menos la acción legislativa tenga resultados ante la sociedad. También se suprime en el artículo 66 de manera íntegra, que hablaba sobre medidas en montes y gestión forestal, y el 67 sobre la gestión de residuos y el fomento de la economía circular. Lo de la economía circular ya me lo contestó antes, pero en materia de montes, ¿por qué es suprimir ese artículo? Canarias es una de las pocas comunidades que no tiene una ley de montes. Ya hemos anunciado también dentro de nuestra batería normativa el inicio del trámite de esa ley de montes que ya hemos publicado. Hemos modificado también durante este año de gobierno el decreto de montes, que hacía 5 años aproximadamente que podía haberse modificado y tampoco se había modificado hasta el momento. Por tanto, estamos ya legislando en ese sentido para intentar, sobre todo, tener de nuevo un monte atractivo que nos permita recuperar esas zonas de interfaz abandonadas que antiguamente se cultivaban o se trabajaban con el ganado, y para eso tenemos que tener un monte, vuelvo a decir, atractivo y que nos pueda hacer volver a tener aprovechamientos del mismo. Ha hablado o ha adelantado el trabajo legislativo que se va a hacer en diferentes ámbitos. Eso está muy bien porque ahora nos va a permitir a nosotros también hacer un seguimiento hasta qué punto realmente se desarrollan a través de esas leyes específicas estas cuestiones que ya venían contempladas en la Ley de Cambio Climático. También el artículo 77 me ha llamado la atención porque se suprime y hablaba de la promoción de la I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación en relación a la acción climática. ¿Por qué? Bueno, la relación a la acción climática creo que tiene que ir intrínseco en las políticas que desarrolle la Consejería de Transición Ecológica. Y en ese sentido estamos desarrollando diferentes proyectos con las 2 universidades canarias y con diferentes grupos de investigación respecto al incremento del nivel del mar o diferentes proyectos macaronésicos de cara a desarrollar acciones de adaptación al cambio climático, como el que estamos desarrollando, el proyecto europeo LIFE Garachico, de cara a medidas a implementar en zonas afectadas por el incremento del nivel del mar. Por tanto, creo que esa es la clave, tomar medidas efectivas, no que haya un artículo o una frase grandilocuente, filosófica, muy cargada de ideología en una ley, sino que en el día a día seamos capaces de aplicar ese tipo de medidas con políticas efectivas. Y 2 cuestiones ya para finalizar. Consejero, han decidido que, por ejemplo, el incumplimiento por parte de los hoteleros y establecimientos turísticos de elaborar un plan de transición energética pase de ser una infracción muy grave a una infracción grave. Es decir, deja de ser una infracción muy grave y pasa a ser una infracción grave ese incumplimiento. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se nos pedía también por diferentes sectores de la sociedad un reajuste de las medidas. Incluso hay grupos políticos que nos han pedido eliminar la parte sancionadora de la ley, cosa que hemos rechazado en todo momento. Aparecerá también quien se queje de que no hemos eliminado la parte sancionadora de la ley. Y en ese sentido obligaremos y estaremos encima de los servicios hoteleros, de las infraestructuras hoteleras, para que tengan su plan de acción climática. Como te digo, que estaremos encima de las infraestructuras críticas de Canarias, como pueden ser hospitales, plantas de generación eléctrica o desaladoras, para que también tengan su propio plan de acción climática, que no lo incluía la anterior ley y sí lo hemos tenido en cuenta en esta ley que aprobamos el 24 de junio. El otro día entrevistábamos al presidente de la Asociación de Consultores Medioambientales y ellos son muy críticos con un cambio que se produce en una disposición transitoria, que es la 4ª, en la que se establecía la obligación del Gobierno de Canarias de elaborar un paquete de medidas para dar solución a los constantes incumplimientos que tenemos en materia de aguas y de gestión de residuos. Y le dejan esa responsabilidad porque el cambio lo que viene a decir es que quienes tienen que elaborarlo son las administraciones competentes, que son los ayuntamientos. Y claro, él lo que nos decía es que los ayuntamientos ya han demostrado a lo largo de los años que son incompetentes realmente o incapaces, que sería el término correcto, a la hora de llevar a cabo estas políticas. ¿Por qué el Gobierno de Canarias, que había asumido en la anterior ley ese paso, había dado ese paso para cubrir esa incapacidad de los ayuntamientos, ahora decide volver a tirarles la pelota a su tejado? Bueno, la competencia, lo has dicho bien, la tienen los ayuntamientos y en todo caso también algunas de ellas los cabildos insulares. Y lo que hemos hecho es olvidarnos de ideologías, olvidarnos de grandes frases filosóficas, de declaraciones de intenciones y actuar. Hemos aprobado una encomienda en la Consejería, en la Dirección General de Transición Ecológica, para dar apoyo técnico a los ayuntamientos de cara al trámite de la autorización de vertidos tierra-mar. Además, también hemos iniciado el procedimiento para establecer un nuevo conteo, una nueva auditoría de los puntos efectivos donde se están
produciendo vertidos y estudiar si tienen la autorización o no la autorización, que no se realiza desde el año 2015. Por tanto, habría que actualizar esa auditoría y, por tanto, también tenemos que dar ese apoyo técnico, porque, como bien has dicho, los ayuntamientos no tienen ahora mismo capacidad técnica, funcionarios suficientes con la formación óptima para llevar a cabo ese trabajo de búsqueda de autorización o puesta en marcha de diferentes infraestructuras que aminore o reduzca esa cantidad ingente de vertidos que se está produciendo tierra-mar en Canarias, de los que son competentes, pero vamos a apoyarlo con medidas efectivas como la aprobación de esta encomienda que te comunico y que ya está en marcha. Consejero, ¿debería preocuparnos que esta modificación de la Ley de Cambio Climático en general a la ciudadanía se haya apoyado con el respaldo del sector empresarial, pero que sea criticada por los colectivos ecologistas? Bueno, nosotros también hemos recibido crítica del sector empresarial. Hay parte del sector empresarial que no está de acuerdo con que los proyectos de más de 2 megavatios tengan una participación canaria del 20% que introduce esta ley. Y te voy a decir un aspecto claro. Si no nos apoyamos en el sector empresarial, ¿cómo vamos a ser capaces en esta tierra de pasar de una penetración de renovables del 19% a una penetración de renovables del 58% que establece el PNIEC para el año 2030? No tiene capacidad la administración pública. Tenemos que apoyarnos en los empresarios que inviertan en Canarias, que nos generen oportunidades y que generen empleo en esta tierra para también ayudarnos a descarbonizar y avanzar en la sostenibilidad de Canarias. Pues Mariano Hernández Zapata, la verdad que ha sido un placer poder contar con su presencia aquí para poder responder a estas reconozco que muchas preguntas sobre cuestiones que son de actualidad y sobre todo sobre esta modificación de cambio climático. Nosotros consideramos que era un ejercicio necesario, así que estamos muy agradecidos en que usted haya aceptado nuestra invitación para sentarse en esta mesa. De verdad, muchísimas gracias y mucha suerte, porque sin duda está usted al frente de un área que es fundamental para el futuro de Canarias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y ojalá nos sigamos viendo, porque quiere decir que seguimos avanzando y tomando decisiones para el bienestar de Canarias. Pues muchas gracias, Mariano Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica de Canarias. Hoy nos ha acompañado en esta extensa entrevista que, insisto, creemos que era necesaria para poner sobre la mesa todas esas preguntas y dudas que se han planteado en torno a cuestiones tan importantes como proyectos decisivos como pueden ser los de Cuna del Alma o La Tejita en Tenerife, el de La Pavona en La Palma o esa modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. Nos despedimos, le dejamos con toda la programación habitual de esta casa de Mírame Televisión y recuerden que a partir de las 9 llegamos aquí en Canarias al Día con el análisis de la actualidad. No se lo pierdan.